Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Orvids. Bueno gente, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo insertar nuestro canal de YouTube en nuestra página de Facebook. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ingresar en nuestra cuenta de Facebook. Y ya una vez estado en la interfaz de nuestra cuenta de Facebook, lo que vamos a hacer es lo siguiente: buscar la aplicación YouTube. Vamos a buscar la aplicación YouTube Tab. Bueno, ya una vez ingresado en YouTube Tab, lo que van a hacer es buscar, les va a abrir la aplicación. Como ven, en esta parte nos está mostrando, y lo que vamos a hacer es seleccionar el icono. Ya una vez seleccionado, lo que vamos a hacer es darle en la opción de usar app. Vamos a darlo en usar app, y ya una vez dado en usar app, se nos va a abrir para seleccionar páginas de Facebook. En este caso nos va a mostrar todas las páginas disponibles a agregar el canal de YouTube. Como ven, en este caso yo voy a agregar en donde dice en la página de, en este caso en mi página de Rimeme. Bueno, ustedes lo pueden agregar su canal de YouTube en su propia página del mismo nombre de YouTube. Ojo, para eso tienen que tener una página de Facebook, tiene que crearse, y pues si lo tienen simplemente lo van a instalar YouTube Tab. En este caso voy a seleccionar Rimeme, que es mi página de Facebook, pero tengo ya una página que es Orvids, sino que estoy seleccionando como un ejemplo para mostrarles de cómo funciona y cómo agregar YouTube en nuestra página de Facebook. Así que simplemente lo que vamos a hacer es darle en agregar pestaña de página. Pues bueno, esperan a que cargue todas las opciones, y pues nada, esperan un rato a que termine de cargar, y pues nada, una vez que ha pasado ya los segundos, y les va a abrir esta ventana de su página ya de Facebook, ¿no? En este caso lo que he seleccionado, la página de Facebook Rimeme. Bueno, por si quieren también síganme en Rimeme, quieren ver algunos videos de cómo personalizar cómo tener una URL personalizada para tu canal, también lo tengo en el canal de YouTube, en el canal Orvids. Bueno, lo que van a hacer es buscar simplemente Orvids, y por supuesto se van acerca de donde encontrarás más enlaces, tanto intros y otros que tengo otro canal, Instagram, WhatsApp, página web, únete al grupo, PayPal, todo lo que quieras, algunas preguntas, recomendaciones, seguir o adquirir alguna información más sobre el canal. Bueno, acá en videos encontrarás todos los videos que estoy subiendo actualmente. Tengo casi 40 videos. Pues bueno, espero que les ayude alguno de estos videos, tanto como estos videos que se están mostrando, ¿no? Ya sea cómo configurar, cómo editar, crear URL personalizada, cómo realizar llamadas gratis sin tarjeta SIM. Pues bueno, hay muchos trucos que estoy subiendo, tanto modo oscuro para Facebook, WhatsApp, historias y mucho más, crear enlaces. Pues nada, ¿no? Espero que explores todo mi contenido, y nada, ahora sí vamos a regresar. Pues ya una vez que nos haya abierto nuestra página de Facebook, lo que vamos a hacer es lo siguiente: simplemente vamos a irnos en los tres puntos que nos muestra en esta opción, en esta opción de más, en la opción de más. Ahí nos sale YouTube. Una vez que nos haya salido YouTube, vamos a darle en esa opción y nos va a abrir otra ventana. Así que vamos copiando ya el enlace. En este caso ya no le voy a poner videos, simplemente voy a poner la dirección de mi canal, que es orvids.com. Pero si quieren crear una URL personalizada así como el mío, les dejo acá un video en parte superior, en esta parte superior de la ventana. Ahí le dan clic y se les va a abrir el video. O también pueden explorar en mi canal saliendo en esta opción donde dice cómo crear URL personalizada. Bueno, ya ahora sí, en este caso ya he copiado mi enlace, y lo que simplemente voy a hacer es pegar, ¿no? Lo pegan, y aquí también van a seleccionar un video. Ejemplo, voy a poner este video yo de cómo crear mi URL personalizada. Voy a copiar dirección de enlace, y es el video que va a salir primero de todos, y listo. Eso es todo. Y ya una vez que hayan hecho estas dos opciones, que haces puesto tu dirección de tu canal y una dirección de tu video que quieres que salga primero, lo das en Save Settings. Lo vamos en guardar, ¿no? Guardar configuración.
Pero antes de eso, si le sale este error que dice ocurre tree, autorice your channel, vamos a dar autorización de canal. Así que vamos a darle en esta parte del icono, parte arriba, autorice your channel. Allí lo vamos a dar y vamos a esperar que nos abra para iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con la cuenta de nuestro canal de YouTube, para que así pueda YouTube, para que puedas darle los permisos a Facebook. Así que simplemente vamos a esperar a que cargue la ventana. En este caso nos está cargando en otra ventana muy aparte, y voy a seleccionar de mi canal. Bueno, ya seleccioné. Una vez que estoy seleccionando mi canal, simplemente le voy a dar en Save Settings y listo, ya se guardó correctamente. Pues bueno, ahora sí nos va a mostrar todos los videos de nuestro canal. Ahora ya se muestra nuestro canal. Como ven, he seleccionado que es la URL de mi video como primer video, y los demás los que siguen. Bueno, acá pueden comentar, pueden compartir, acá se pueden suscribir. Entonces ya eso es todo. Espero que les haya gustado, ¿no? Acá ya está agregado nuestro canal de YouTube. Pues bueno, eso es todo, y nada, ya está agregado nuestro canal de YouTube y nuestra fanpage. En este caso simplemente estoy simulando, ya que voy a modificar ya más adelante. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación y por supuesto comentar, ¿no? ¿Qué te pareció este video? O qué videos quieres para subir en los videos siguientes que se viene muy pronto. Chao, hasta luego, nos vemos.